Entonces vamos con otro ejemplo para el grupo de dinámica de fluidos. Vamos con el problema, el ejemplo 8.21. Vamos a leer el enunciado. Dice, se está diseñando un sistema para conducir 500 galones por minuto de etilenglicol a 77 grados Fahrenheit a una velocidad máxima de 10 pies por segundo. Especifique la tubería de acero estándar cédula 40 más pequeña que emplearía con esta condición. Después, para el tubo seleccionado, calcular el número de Reynolds del flujo. ¿Vale? Entonces nos dan como dato el caudal, 500 galones por minuto. ¿Ya? Lo tenemos que llevar a pies cúbicos por segundo. Entonces un pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Este término, con este término lo podemos simplificar. Está o va a conducir, ¿verdad?, etilenglicol a 77 grados Fahrenheit. Vamos a la tabla donde encontramos a este fluido y tomamos el dato de densidad y el dato de viscosidad dinámica. También podríamos utilizar la viscosidad cinemática. Ya vimos el ejemplo anterior. Bueno, dice que la velocidad máxima es de 10 pies por segundo. Y entonces nosotros necesitamos determinar el diámetro nominal de la tubería de acero estándar cédula 40. Una vez que ya tengamos ese dato, pues también nos pide calcular el número de Reynolds. Bueno, entonces, para poder llegar al diámetro nominal, pues nosotros debemos de ir a el área. Entonces, sabemos que el caudal, el flujo volumétrico, es velocidad por área. ¿Tenemos el caudal? Sí. ¿Tenemos la velocidad también? Entonces puedo despejar el área. El área es igual al caudal entre la velocidad. Entonces tenemos los dos datos, ¿verdad? Tenemos el caudal 1.1135 pies cúbicos sobre segundo y la velocidad. Entonces puedo calcular con eso el área y esto me da de 0.1135 pies cuadrados. Entonces con ese dato de la área, con esa área que tengo ahí, voy a esta tabla de tuberías, ¿verdad? Voy a esta tabla de tuberías y busco pues el área que se aproxime más al que calculamos. Seguramente que no me va a dar esta área, ¿ya? No me va a dar. Bueno, entonces entramos a esa tabla y de la tabla vemos que el tubo que más se aproxima es un tubo de 5 pulgadas, diámetro nominal. Este tubo, ¿ya?, nos da el valor de la área de 0.1390 pies cuadrados. También este dato, ese tubo nos da el diámetro de 0.4206 pies, ¿verdad? Entonces nosotros, para saber si está bien nuestra tubería, pues debemos de checar otra vez la velocidad. No debemos de salirnos de este dato que ellos nos dieron. Entonces, pues tenemos que la velocidad será igual al caudal entre el área, ¿verdad?, el área que nosotros ya estamos seleccionando. Tenemos el caudal de 1.1135 entre 0.1390
¿ya? Y entonces vemos que al hacer esta operación nos da de 8.0107 pies por segundo. Entonces no nos salimos del dato que ellos nos dieron. Quiere decir que nuestra tubería pues, va a funcionar bien, ¿ya? Si nos hubiéramos salido de los 10 pies por segundo, entonces no, esa tubería no nos serviría. Entonces quiere decir que sí está bien la selección de la tubería. Bueno, entonces ya tengo seleccionada mi tubería. 5 pulgadas, ¿verdad? Diámetro nominal, ya está. Dice que calcule el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Todos esos datos ya los tenemos, ¿verdad? Ya los tenemos, entonces tenemos que el número de Reynolds es igual al diámetro, ¿verdad? A la velocidad. Primero la velocidad, ya la tengo, 8.0107. Acuérdense que me dijo, una vez que encuentres esta tubería, con esos datos calcula el número de Reynolds. Por eso es que estoy utilizando esta velocidad, no la velocidad que ellos me dieron. ¿Sí? Por eso estamos usando. Entonces tenemos el... Voy a escribirlo aquí abajo para el número de Reynolds. Tenemos de 8.0107. El diámetro pues es el que ya nosotros seleccionamos. 0.4206. La densidad pues ya la tomamos de la tabla, 2.13. Entre la viscosidad dinámica, 3.38 por 10 a la menos 4. Si hacemos esa operación, pues entonces nos queda que el número de Reynolds es igual a 2.12 por 10 a la 4, que sería un flujo turbulento. Y entonces, pues este problema, aparte del cálculo del número de Reynolds, pues también otra vez nos involucró para poder seleccionar la tubería.